Una excelente noticia para los que estamos farmeando en Corpur. Fíjate aquí donde tenemos ya la versión 3.1 en el cual nos permite nosotros farmear con nuestros blogs originales con el último cliente de Chia o con la última actualización de Chia, donde nosotros vamos a crear los nuevos plots. Y qué bueno, porque vamos a seguir usando nuestros plots originales y a la vez vas a poder ir creando los nuevos plots, que esto para mí es buenísimo porque yo quiero ir creando los nuevos plots, pero también quiero hacerlo de manera paulatina, no quiero hacerlo todo de un golpe. ¿Qué va a pasar aquí? Pues que todo el proceso lo voy a hacer delante de ustedes para ver qué pasa, para ver si tenemos algún error, para ver si pasa algo. Mira, actualmente tengo 1474 parcelas. Están cultivando, todo está bien. Fíjate donde tengo también aquí el cliente de Corpur, donde estoy farmeando sin problemas. También si voy a la página principal, fíjate que en la página principal tengo 1464 parcelas en línea y todo está marchando perfecto. Y tengo pendiente de pago 0.03, que este es el monto que yo gano por día con esta cantidad de TV Buy, que aproximadamente tengo 145 TV Buy. Y hay una diferencia en plot, fíjate, 1474 y aquí tengo 1464. No sé por qué pasa esto. Yo estuve viendo si tenía plot duplicado o si tenía plot con error y estoy nítido. Ya yo hice una limpieza. Sin embargo, hay unos plots que se están perdiendo con Corpur. Tal vez con esta nueva versión todo se arregle. Pero ¿qué vamos a hacer aquí? Pues lo siguiente, mira. Vamos a hacer todo el proceso delante de ustedes para ver qué pasa. Y lo primero que voy a hacer es parar esto, la versión vieja, que es la versión 3.0. Lo paro aquí. Y en mi cliente anterior de Chia lo cierro. Vamos a cerrarlo. Vamos a cerrarlo porque quiero hacer todo delante de ustedes para ver qué pasa. Lo primero que voy a hacer es actualizar a la última versión de Chia. Fíjate donde tengo aquí la versión anterior y la versión de ahora. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a instalar la última versión. Vamos allá. Voy a estar tapando algunos datos sensibles, ustedes saben, por cuestión de seguridad, pero creo que con este video, si tú te estás farmeando en Corpur, va a ser súper interesante porque vas a replotear como a ti te dé la gana, vas a ir haciéndolo despacio, no estás forzado a tener que borrar tus plots originales y hacer todo este proceso de nuevo, no, sino que con este método tú vas a poder ir creando tus plots como a ti te dé la gana. Y qué bueno que Corpur ya permite que se puedan, vamos a decir, que tú puedas usar los plots originales. Fíjate aquí, todo está bien. Wow, se instaló en un segundo. Y fíjate también donde estoy listo para añadirme a una pool, porque en esta cartera yo tengo un mollo para yo poder unirme a la pool que yo quiera. Pero ¿qué pasa? Vamos a ver, ya fue la parte, y mira aquí donde tú puedes crear los nuevos plots y todo esto, que a mí la verdad es que me encanta. Vamos a poder crear los plots de 101 GB Byte, pero esto no lo vamos a ver. Lo que voy a ver ahora, si Corpur funciona. A ver si reconoció mis plots. Granja, parcelas. Bueno, mira, no reconoció ni una sola parcela. Voy a darle a actualizar. Oh, ahí está. Ahí está, había que darle a actualizar para que reconociera todos mis plots. Vamos a ir aquí. Vamos a ir a granja. Y en granja, efectivamente, aquí están los 1474 plots. Próximo paso. Ahora voy a instalar el último cliente de Corpur, que es este que está aquí. Vamos a darle acá. Es este. Lo descargamos. Es un link de Mega, sin virus y sin problema. Vamos allá. Y listo. Abro la carpeta. Abro la carpeta. Y voy a instalar la nueva versión. Ejecuto.
Ejecuto, le doy a crear en el escritorio, le doy. Chicos, la verdad es que esto está, miren, ya lo reconoció. Voy a iniciar para ver si se sincroniza con la última versión de Chia. Le doy a iniciar, a ver si conecta. Ustedes saben que aquí te dice si está farmeando, si todo marcha bien. Se está conectando con el cliente. Bueno, y conexión. Se conectó de manera satisfactoria. Me dice que espere para empezar a farmear. A ver. Estoy súper emocionado porque en este PC es que yo tengo una gran potencia para crear los plots. Y iba a ser un poco difícil para mí el tener que estar con la otra PC más esta PC. Sin embargo, aquí ya yo puedo ir creando los nuevos plots sin problema. Y puedo ir uniéndome a una pool y al mismo tiempo estar farmeando en Core Pool. La verdad es que esto está brutal. Pero veo aquí que dice que se está conectando. ¿Qué pasó? Dice conectando a la pool. A ver, chicos, que todo marche bien. Dice que espere, que está iniciando. Está cargando. ¡Y ¡pum! Acaba de conectarse. De conectarse de manera satisfactoria. Mírenlo aquí, 1474. Y vamos a la página principal para ver si ya tenemos. ¡Mírenlo ahí! ¡Wow! Y esto está brutal. Es algo que tú tienes que ver, que ya el cliente de Core Pool con la última actualización, versión 3.1, ya tú vas a poder farmear con tus plots originales y al mismo tiempo vas a poder ir uniéndote a otra pool y vas a poder ir creando tus nuevos plots sin problema. Mira, porque aquí están los plots originales. Lo que me imagino yo que debes tener cuidado a la hora de tú crear los plots originales, de meterlo en una carpeta y saber bien dónde lo estás haciendo para que esto no te vaya a crear conflicto. Y me gustaría probarlo de una vez. Me gustaría unirme a una pool y probar esto de una vez, que de hecho lo voy a hacer. Voy a meterme en una pool para ver si hay algún problema a la hora de yo crear los nuevos plots. Vamos a ver si le damos aquí, le damos acá y ya aquí, bueno, no, me parece que sí, que ya tú vas a poder farmear con los plots viejos en Core Pool y al mismo tiempo vas a poder unirte a otra pool y vas a ir creando los nuevos plots. Y es que fíjate donde ellos acá especifican bien que no funciona con los plots NFT, que son los nuevos plots y los plots que van a estar listos para tú poder unirte a cualquier pool. Y ahora, lo que voy a hacer ahora es que voy a unirme a una pool, voy a estar creando los nuevos plots para ver si esto funciona. También voy a hacer un video aparte para ver si tú puedes farmear en Core Pool y al mismo tiempo poder crear los nuevos plots y unirte a una pool oficial. Así que espera ese próximo video en este canal, porque lo que voy a hacer ahora mismo es unirme a una pool para hacer esta prueba, para ir creando los nuevos plots y al mismo tiempo ir generando dinero en esta aplicación de Core Pool, donde estoy ganando diariamente 0.03 Chia. Si te gustó el video, regálame una suscripción, dale like y te veo en la próxima entrega. Muchas gracias y te veo en el próximo video. Bye bye.